Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Alicia de Akumba Mail y hoy vamos a hablar de una métrica fundamental en email marketing, la tasa de aperturas. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo calcularla? ¿Qué estrategias seguir para mejorarla? Vamos a verlo. Antes de continuar, recuerda seguir nuestro canal y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, empecemos por entender qué es la tasa de apertura en email marketing, también conocida como Open Rate. Se trata de una métrica clave que indica el porcentaje de correos electrónicos abiertos en relación con los entregados. Pero ¿cómo se calcula esta tasa? La fórmula es muy sencilla. Divide el número de correos electrónicos abiertos entre los entregados y multiplícalo por 100. Recuerda que los emails entregados son los enviados menos aquellos que no se han podido entregar, que normalmente es por un rebote, ya sea temporal o permanente, lo que se conoce como soft bounce o hard bounce. Hay que diferenciar entre la tasa de aperturas única y total. La tasa de apertura única indica cuántos usuarios han abierto tu email, sin tener en cuenta cuando un usuario lo abre varias veces. En cambio, la tasa de apertura total tiene en cuenta cada una de las aperturas. Pero ¿cómo sabemos si un email ha sido realmente abierto por un usuario? ¿Qué se considera una apertura? Hay que tener en cuenta que la medición de las aperturas no es del todo exacta. Normalmente lo que se hace es que se inserta una imagen muy pequeñita dentro del email y cuando el usuario abre el email y carga las imágenes, entonces es cuando se contabiliza como una apertura. Aquí el problema es que hay algunas personas que leen los emails sin cargar las imágenes, entonces esto no contaría como una apertura. Por otro lado, las restricciones de privacidad de algunos clientes de correo, como por ejemplo Apple Mail, hacen que aún sea más difícil hacer un seguimiento exacto de las aperturas. ¿Qué se considera una tasa de apertura normal en email marketing? Aunque esta es la pregunta del millón, la respuesta es depende. Si bien la tasa media general se sitúa alrededor del 20%, hay que tener en cuenta que puede variar mucho dependiendo del sector, el tipo de email, la lista y muchos otros factores. Según el último estudio de email marketing realizado por Akumba Mail, los sectores que tienen una mayor tasa de aperturas son asociaciones culturales y religiosas, restauración y órganos de gobierno, con una tasa alrededor del 30%. En el lado opuesto, los sectores que tienen una menor tasa de aperturas son entretenimiento, tecnología y educación, con una tasa de alrededor del 7%. ¿Qué factores influyen en la tasa de aperturas? Lo primero, obviamente, es el asunto, ya que es lo primero que tus suscriptores van a ver de tu email. Lo segundo es la frecuencia. Si es demasiado alta, puede ser que pierdan el interés o se cansen de ti, mientras que si por el contrario es demasiado baja, también es contraproducente porque pueden olvidarse de ti. En tercer lugar tenemos el copy, tanto en el asunto como en el interior del email. Otro factor clave es la calidad de la lista. Tus suscriptores deben tener un interés real en tu marca y deben haber dado su consentimiento expreso para recibir tus emails. El quinto factor son los filtros anti-spam. Ser detectado como un posible spammer hará que tu tasa de apertura sea más baja, ya que muchos de tus emails irán directos a la bandeja de spam. Otro aspecto que puede influir en tus aperturas son los errores dentro del email, ya sean ortográficos, gramaticales o de cualquier tipo. Un email mal escrito crea desconfianza y rechazo por parte de los suscriptores. El séptimo factor es el remitente. Procura utilizar siempre remitentes que te identifiquen y que sean fácilmente reconocibles. Otro factor muy obvio es el de respetar las bajas. Cuando un suscriptor se da de baja, no le envíes más emails. Primero, porque te puedes meter en problemas legales, pero segundo, porque esto también afectará a tu tasa de aperturas. Otro factor que influye es la autenticación de tu dominio. Si envías desde un dominio autenticado con protocolos como DKIM o SPF, es más probable que tus correos lleguen a la bandeja de entrada y por tanto que tengas más aperturas. También es importante la captación continuada de nuevos suscriptores para tu lista. El interés de los suscriptores va decayendo con el tiempo y eso es normal, pero es importante que la lista siga creciendo progresivamente con nuevos leads interesados en tu marca. Y por último, no nos olvidemos de la optimización para móvil.
Los usuarios cada vez consultan más su correo en el teléfono móvil, entonces es muy importante que utilices plantillas que sean responsive y se vean bien en cualquier dispositivo, navegador o cliente de correo. Y ahora que ya sabes los factores que influyen, ¿estás preparado para optimizar tus campañas de email? Atento porque te voy a dar 12 consejos que te ayudarán a mejorar tu tasa de aperturas. No compres ni alquiles listas de email, lo decimos siempre. Esto es tirar el dinero y el tiempo en usuarios que no están realmente interesados en tu marca. Activa el doble opt-in en tus listas. De esta forma, el usuario tendrá que confirmar su suscripción. Ok, las listas van a crecer un poco más despacio, pero serán usuarios que realmente quieren recibir tus comunicaciones. Envía un email a los nuevos suscriptores en las primeras 24 horas. Así te aseguras de que se acuerdan de ti y empiezas a construir una relación con ellos cuanto antes. Personaliza el remitente. Los remitentes genéricos o desconocidos pueden generar desconfianza, mientras que si es una persona concreta la que se pone en contacto contigo, es más probable que abras el email. Crea un asunto con gancho. El asunto debe ser atractivo, pero sin llegar a caer en el clickbait. Con un asunto engañoso, lo único que conseguirás es perder la confianza de tus suscriptores. Un asunto que genere una sensación de urgencia o de escasez puede ser una buena técnica para incitar a la apertura del email, pero siempre sin pasarse. Otro consejo sobre el asunto: haz test A/B. Prueba con 2 asuntos diferentes y quédate con el que mejor funcione. Aprovecha el preencabezado. Este texto que algunos clientes de correo muestran justo después del asunto puede complementarlo y acabar de convencer para la apertura. Incluye contenido de calidad. Si el email tiene contenido de valor para el usuario, este tendrá muchas más ganas de abrir los próximos emails que le envíes. Evita los filtros de spam. Es muy importante implementar buenas prácticas para mejorar tu entregabilidad, es decir, para evitar la carpeta de spam. Te voy a dejar en la descripción de este vídeo un email con una guía para mejorar tu entregabilidad. Y de todas formas, si quieres que hagamos un vídeo sobre este tema, háznoslo saber en los comentarios. Segmenta tu lista. No tienes por qué enviar lo mismo a todo el mundo. Al contrario, cuanto más afinada sea tu segmentación, mejores serán tus tasas de apertura. Y por último, limpia tu lista. Elimina siempre las direcciones erróneas o que ya no existen antes de enviar. Como ves, la tasa de apertura es una métrica a la que hay que prestar especial atención cuando haces email marketing. Esperamos que estos consejos te hayan ayudado para incrementar tu tasa de apertura y para mejorar tus resultados. Si tienes alguna duda o sugerencia, te leemos en comentarios. Y no olvides seguir nuestro canal para más contenido sobre marketing digital. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!